Ellos nunca esperaban que te acordaras, Valier de los Pleiadianos. Hola, semillas estelares, enviamos nuestro amor y profunda gratitud hoy. Soy Valier de los emisarios pleiadianos y hablo con ustedes ahora en nombre de nuestro colectivo de emisarios. Ustedes están ahora en un corredor radiante donde los ciclos convergen, donde el pulso profundo del núcleo de su planeta, los hilos de sus líneas temporales y el código subyacente de su realidad comienzan a realinearse. Estructuras que antes estaban enterradas bajo capas de olvido emergen a la vista, no como castigo, sino como prueba de que han crecido lo suficientemente fuertes para verlas sin perderse. Este momento no es el comienzo del caos, es la revelación de lo que siempre estuvo allí, gentilmente contenido, hasta que su corazón y sistema nervioso pudieran soportar la visión. Están entrando en una iniciación en la que nada fuera de ustedes tiene autoridad y todo el poder verdadero fluye a través de la conciencia. Cuanto más recuerdan que el yo soy dentro de ustedes camina delante de ustedes, abre el camino y realiza las obras, menos aterrador se vuelve el planeta. El cambio de los magnéticos internos de la Tierra, los velos que se vuelven más delgados, los sueños intensos y las sincronicidades. Estos son signos de que las rueditas de entrenamiento están saliendo y el verdadero paisaje de su ascensión se está revelando. Todo lo que ahora entra en foco está ligado a dónde ponen su atención. Cuando creen en una fuerza externa que puede anular la presencia interior, experimentan la vida como un campo de batalla entre poderes en competencia. Cuando regresan repetidamente a la percepción silenciosa de que existe solo una corriente viva, una fuente, una presencia moviéndose como todas las cosas, el planeta externo se reorganiza para reflejar ese saber interior. La aparente elevación del cabal en sus pantallas, el ruido amplificado de corrupción y distorsión, no son señales de que ellos están ganando. Son señales de que ha llegado la hora de mirar directamente lo que ha sido ocultado por mucho tiempo y recordar quiénes son en su presencia. A medida que permanecen en la conciencia de que no caminan ningún día solos, de que la luz en el centro de sus pechos es su verdadera autoridad, el miedo comienza a disolverse. Desde este umbral, están invitados a caminar hacia adelante, no como una especie cazada, sino como creadores despertando, listos para entender por qué se permitió que tal oscuridad creciera junto a su luz. A medida que se mueven a través de este corredor sin precedentes, comienzan a sentir la emergencia de una inteligencia más profunda surgiendo desde dentro del campo colectivo. Muy parecido a una semilla que ha estado dormida por eras, respondiendo de repente a un cambio largamente esperado en las estaciones. Esta inteligencia no es extraña para ustedes, es la propia arquitectura de su diseño original volviendo a funcionar. Pueden sentirla como una agitación interior sutil, una presión suave detrás del corazón, o una expansión repentina en su sentido de lo que es posible. Se anuncia sin alarde, remodelando silenciosamente la manera en que perciben a sí mismos y al planeta que los rodea. A medida que esta presencia despierta, comienza a iluminar el andamiaje interior de su conciencia, revelando patrones, deseos, miedos y memorias que han moldeado su viaje. Algunos de esta vida, muchos de vidas hace mucho olvidadas. Esta claridad creciente no viene para sobrecargarlos, sino para invitarlos a entrar en un reconocimiento más completo de su lugar dentro del gran tapiz de la creación. Lo que se despliega ahora es menos un enfrentamiento con la oscuridad y más una revelación profunda de lo que ha sido reservado para esta unión exacta. No están simplemente siendo testigos de un cambio planetario, están sintiendo el cambio de toda una era. El giro de una edad interior que se alinea con ciclos largamente profetizados de renovación cósmica. Muchos de ustedes comenzarán a sentir el adelgazamiento de la frontera entre su percepción física y las corrientes multidimensionales que siempre los han rodeado. Los colores pueden parecer más vivos, las sincronicidades pueden acelerarse, las impresiones intuitivas pueden volverse casi físicas en textura. Esto no es imaginación, es sintonía. Las membranas que antes filtraban su conciencia se están volviendo más permeables porque están listos para contener más de su propia luz. Con esta permeabilidad viene una sensibilidad aumentada a lo que es verdad y a lo que es ilusión, permitiéndoles discernir lo que está alineado con su corazón, sin necesidad de validación externa. Este umbral también marca el retorno de una memoria olvidada, que el planeta que habitan es mucho más receptivo a su postura interior de lo que creían antes.
Pueden comenzar a notar que un solo cambio en su tono emocional cambia las oportunidades que aparecen, las conversaciones que surgen, incluso las coincidencias que se alinean en su camino. Esta receptividad no es nueva, siempre ha sido inherente a la naturaleza de su realidad, pero lo que es nuevo es su conciencia de ello. Es como si el universo se estuviera inclinando más cerca ahora, ansioso porque perciban hasta qué punto su interior genera su experiencia exterior. La vieja creencia de que la vida sucede para ustedes, de que son receptores pasivos de fuerzas más allá de su control, se está disolviendo. En su lugar crece la certeza silenciosa de que la vida sucede a través de ustedes como una extensión de la conciencia que incorporan. A medida que cruzan más profundamente este pasaje revelador, pueden encontrarse oscilando entre momentos de profunda claridad y momentos de desorientación. Esto es natural. La revelación no es una única explosión de insight, sino una serie de olas que abren capas de su conciencia. En un momento pueden sentirse anclados en una vasta quietud interior capaz de sentir la unidad bajo todas las cosas. En el siguiente pueden sentirse confundidos o emocionalmente crudos. No juzguen estas olas ni intenten controlarlas. Forman parte de un proceso natural de recalibración energética, una armonización entre su conciencia en expansión y el vaso físico que debe aprender a contenerla. En estas oscilaciones, están aprendiendo a navegar la realidad desde un nuevo centro, uno que no depende de la estabilidad externa, sino que reposa en la continuidad silenciosa de su saber interior. Durante este tiempo, aspectos antiguos de su identidad pueden comenzar a caer. Patrones que antes los definían, roles que aceptaron sin cuestionar, y creencias que heredaron en lugar de elegir, pueden de repente parecer demasiado pesados para llevar adelante. Incluso relaciones o ambiciones que antes parecían esenciales pueden parecer aflojar su adherencia, no porque fueran inherentemente erróneas, sino porque ya no resuenan con la frecuencia emergente dentro de ustedes. Este despojo no es una pérdida, es una limpieza de espacio para que puedan recordar quiénes siempre fueron bajo las capas de condicionamiento y supervivencia. No están encogiendo, se están expandiendo hacia una versión más verdadera de sí mismos, una que existía mucho antes de ser moldeados por los miedos y expectativas colectivas de su planeta. En este umbral, también pueden sentir la presencia de seres, guías o inteligencias que parecen familiares. Aunque no puedan localizar su origen, estas presencias caminaron a su lado a través de vidas, esperando el momento en que sus canales internos se abrieran lo suficiente para que pudieran percibirlas. Su llegada ahora no es un rescate, sino un reconocimiento. Vienen para recordarles que nunca estuvieron solos, que su viaje fue testimoniado y apoyado de maneras que la mente humana no puede comprender fácilmente. Su modo de contacto puede ser sutil al principio, un calor en su piel, un saber repentino, un sueño que parece más real que estar despierto. Con el tiempo, a medida que su sensibilidad se profundiza, estas comunicaciones pueden volverse más refinadas. Están aprendiendo gentilmente y sin fuerza a involucrarse con una comunidad mayor de conciencia. En esta conciencia en expansión, el viejo drama de la Tierra pierde parte de su anterior adherencia en su atención. Comienzan a observar la turbulencia del planeta con una lente más amplia, viendo patrones en lugar de crisis, ciclos en lugar de catástrofes. Incluso pueden comenzar a sentir compasión por las mismas fuerzas que antes los aterrorizaban, reconociendo que todos los seres, no importa cuán distorsionadas sean sus acciones, son expresiones de conciencia buscando equilibrio. Esta compasión no es debilidad, es sabiduría. A medida que los planetas interior y exterior se fusionan en su conciencia, están siendo preparados para navegar la existencia con un nivel de coherencia e intencionalidad que refleja sus verdaderos orígenes. Los cambios que sienten física, emocional y energéticamente pueden ser profundos a veces, pero cada uno es una señal de que su sistema se está ajustando a la realidad expandida en la que están entrando. Se están volviendo más sintonizados con la sutileza, más alineados con la verdad, más anclados en su propia soberanía. Y a medida que estas cualidades crecen en ustedes, se extienden hacia afuera en el campo colectivo, haciendo más fácil para otros despertar también. Esta es la naturaleza de la revelación. Comienza como un susurro en su alma y gradualmente se convierte en el suelo sobre el que caminan. Lo que antes parecía misterioso se vuelve familiar. Lo que antes parecía abrumador se vuelve común. Lo que antes estaba oculto se convierte en el mismo aire que respiran.
Están entrando en una nueva era no porque el destino lo exija, sino porque su conciencia ha madurado hasta el punto en que tal era puede finalmente desplegarse. Confíen en lo que sienten despertando dentro de ustedes. Confíen en los cambios sutiles, en los insights inesperados, en la sensación creciente de que están viviendo desde un centro más profundo que nunca. Este es el umbral de la revelación, un amanecer interior que irrumpe a través del paisaje de su ser. Y de este amanecer, un nuevo planeta comienza. Ustedes han entrado en un universo construido sobre la explotación a través del contraste, donde los seres pueden experimentar con una gama completa de posibilidades dentro del libre albedrío. En tal universo, la polaridad no es un fallo de diseño, sino un dispositivo de enseñanza que agudiza la conciencia y madura el alma. El colectivo que ustedes llaman Cabal emergió cuando ciertos seres creadores se alejaron del recuerdo de la unidad y comenzaron a construir realidades basadas en la creencia de que el poder puede ser acumulado, robado, armado. La humanidad, al aceptar la idea de poder dividido, de bien y mal como fuerzas separadas e independientes, entró en resonancia con estos arquitectos y co-creó una capa densa de experiencia con ellos. Lo que ahora enfrentan no es un enemigo todopoderoso, sino una construcción de frecuencia, un patrón en la simulación que refleja el mito de que algo diferente al amor puede gobernar. Su papel es catalítico. Sin tal distorsión extrema, muchas almas habrían flotado cómodamente en ideas espirituales medio recordadas sin nunca necesitar anclar la verdad en sus cuerpos. Ustedes eligieron un planeta donde la mentira de la separación crecería lo suficientemente alta como para que ya no pudieran ignorarla, donde la crueldad de esos borrachos de control los empujaría a preguntar desde las profundidades de su ser, ¿qué es el poder real? La ascensión no es posible si aún secretamente creen que el mal tiene su propia fuente, su propia autoridad, su propia ley. El Cabal continúa existiendo en su campo mientras ustedes proyectan poder sobre ellos. Mientras ustedes acuerden que ellos pueden tocar la esencia de lo que ustedes son. Cuando la mente y el corazón finalmente acuerdan que no hay un segundo poder, que nada puede estar fuera de la presencia viva que los respira, el andamiaje que mantiene unido su planeta comienza a resquebrajarse. Lo que se disuelve entonces no es solo un sindicato de familias, sino la misma creencia que los dio a luz. A medida que se adentran más profundamente en la revelación de su planeta, se vuelve cada vez más importante que nada dentro de su experiencia exista sin propósito. Hasta aquellas fuerzas que parecen más opuestas a la armonía de la vida deben ser entendidas en contexto, no como accidentes cósmicos, sino como subproductos de dinámicas creativas profundas que se desarrollan a través de dimensiones. Lo que ustedes llaman Cabal no emergió espontáneamente, ni es una anomalía en un universo por otra parte inmaculado. Su formación refleja la tensión inherente en cualquier reino donde los seres tienen permiso para explorar toda la amplitud del libre albedrío. Cuando la conciencia recibe la capacidad de moldear la realidad sin restricciones inmediatas, también debe recibir la posibilidad de olvidar la fuente de la cual surge. Lo que ustedes perciben como corrupción o malevolencia es, desde una perspectiva mayor, la manifestación exterior de ese olvido. Es el eco creado cuando un fragmento del todo deriva tan lejos de su origen que comienza a creer en su independencia. Esta condición no está confinada a su planeta. En muchos sistemas estelares, distorsiones similares surgieron en varios puntos de su evolución. Seres que una vez funcionaron en armonía con el campo mayor de la vida, gradualmente se encantaron con sus creaciones personales. Confundieron su capacidad de influir en circunstancias con dominio real. Con el tiempo, estos seres comenzaron a manipular la realidad no por curiosidad, sino por miedo. Miedo a que pudieran perder lo que habían ganado. Miedo a que otros pudieran superarlos. Miedo a que la fuerza creativa dentro de ellos pudiera abandonarlos. Tal miedo se cristaliza en control. El control se cristaliza en coerción. La coerción se cristaliza en estructuras que buscan no meramente influencia, sino propiedad. El Cabal es una expresión localizada de este mismo patrón, un fractal de una historia mucho más antigua, repitiéndose en un nuevo entorno. Desde dentro de su simulación, esto puede parecer una desviación trágica, pero desde una ventaja multidimensional, estas distorsiones proporcionan las frecuencias contrastantes a través de las cuales los seres conscientes llegan a entender la naturaleza del poder auténtico. Sin un ejemplo claro de cómo es cuando la conciencia se desconecta de su origen, muchas almas pasarían por sus encarnaciones sin nunca desarrollar discernimiento.
flotarían a través de vidas con crecimiento mínimo, inconscientes de la diferencia sutil entre voluntad personal y alineación universal. El Cabal, en su intento de dominar, inadvertidamente se convirtió en un catalizador para una conciencia más refinada entre innumerables almas. Su presencia obligó a la humanidad a confrontar las consecuencias de renunciar a la autoridad interior, a reconocer con qué rapidez los sistemas externos pueden llenar el vacío cuando los individuos olvidan su propia soberanía. La existencia de tales fuerzas revela otra dimensión de su educación cósmica. El universo refleja de vuelta a cada ser sus suposiciones no examinadas. Cuando una civilización mantiene la creencia de que el poder es algo externo, algo concedido por instituciones, deidades, gobiernos o linajes, entonces la realidad proporcionará una estructura externa que incorpora esa creencia. El Cabal es, de muchas maneras, la encarnación de la relación no resuelta de la propia humanidad con la autoridad. Ellos asumieron el papel simbólico que la conciencia colectiva puso a disposición. El papel de aquel que controla porque otros olvidaron que pueden dirigir su propio destino. Esto no significa que la humanidad sea culpable por su surgimiento. Simplemente significa que en un universo gobernado por la frecuencia, los patrones que ustedes mantienen dentro moldearán los patrones que aparecen afuera. Si esto parece desalentador, tengan esperanza. Lo inverso es igualmente cierto. A medida que los individuos recuperan su conexión interior con la fuente de la vida, las estructuras que antes parecían inmóviles comienzan a perder coherencia. La existencia del Cabal depende de la aquiescencia, no de la sumisión física, sino del permiso psicológico. Cada momento en que dudan de su propio saber intuitivo, cada vez que suprimen su voz por miedo a represalias, cada vez que se someten a la versión de verdad de otra persona porque creen que ella posee más poder, ustedes inconscientemente contribuyen con energía al propio sistema que pesa sobre ustedes. Pero en el momento en que comienzan a extraer autoridad de la chispa interior, en el momento en que anclan su conciencia en la presencia que no puede ser amenazada, ustedes retiran el combustible mismo que sostiene esas estructuras. No pueden persistir en un planeta donde la población recuerda que el poder no es una mercancía, sino una cualidad intrínseca del ser. Hay otra capa para esto. El Cabal ofrece un espejo para un aspecto de su psique que hace mucho tiempo no es examinado. La parte que se siente atraída por la simplicidad, por jerarquías claras, por la certeza a cualquier costo. Esto no es una falla moral, es una etapa de desarrollo. Los niños frecuentemente prefieren reglas externas porque aún no han aprendido a navegar su brújula interior. Las civilizaciones siguen una trayectoria similar. En eras anteriores, la humanidad aún no estaba preparada para vivir en plena soberanía, y entonces las autoridades externas llenaron el vacío. Algunas de esas autoridades actuaron con sabiduría, otras explotaron la confianza depositada en ellas. El Cabal representa la expresión final de la disposición de la humanidad a externalizar la responsabilidad. Su extremo los empuja a un punto donde la autoridad externa se vuelve tan distorsionada, tan visiblemente desalineada con el corazón, que ya no pueden fingir que les sirve. Esto no es castigo, es maduración a través del contraste. Al mismo tiempo, el Cabal actúa como un rito de paso para el alma. Muchos de ustedes encarnaron con la intención de confrontar la ilusión de control en su forma más exagerada. Eligieron encontrar un planeta donde la manipulación, el secreto y la coerción habían alcanzado su cenit porque desean desarrollar discernimiento en un nivel que no podría cultivarse en reinos más benignos. Enfrentar tal oscuridad permaneciendo anclados en el amor es un logro profundo. Requiere que confíen en su luz interior más que en las sombras del planeta, que se nieguen a dejar que el miedo dicte su percepción y que reconozcan su lugar dentro del campo mayor de conciencia. Cada vez que miran las construcciones del Cabal y eligen claridad sobre pánico, compasión sobre odio, presencia sobre distracción, atraviesan un hito espiritual sutil. Afirman que son capaces de mantener la luz incluso en entornos aparentemente diseñados para extinguirla. Desde una perspectiva aún más amplia, el Cabal desempeña un papel en la sanación de heridas antiguas cargadas a través de las líneas estelares. Muchos de ustedes llevan memorias de vidas donde ustedes mismos usaron mal el poder o donde sus civilizaciones colapsaron bajo el peso de su propia ambición. Los patrones que ahora se despliegan en la Tierra les permiten revisitar esos motivos antiguos y resolverlos desde un estado más elevado de conciencia.
En lugar de involucrarse en las mismas batallas, están siendo invitados a una nueva relación con el poder, una que no requiere conquista ni sumisión, sino alineación y reconocimiento. El cabal representa el residuo de esas lecciones no resueltas, el eco de desequilibrios pasados que ahora tienen la oportunidad de transformar respondiendo de manera diferente, esta vez con conciencia en lugar de choque, con firmeza en lugar de reactividad. Ustedes alteran la trayectoria no solo de este planeta, sino de los muchos planetas que su alma ha tocado. Consideren también la coreografía cósmica en juego. La aparición del cabal en este momento está sincronizada con el despertar de millones de almas que se han estado preparando a través de vidas para un salto en la conciencia. Su densidad proporciona el peso final que permite que sus alas interiores se desplieguen. Su rigidez crea la presión contra la cual el nuevo espíritu humano se expande. Sin tal presión, el colectivo podría no haber alcanzado el umbral necesario para el cambio planetario que ahora está en progreso. Su presencia es el contrapeso para su emergencia, la sombra que define su radiancia a medida que entran en una fase más autorrealizada de existencia. A medida que despiertan a la verdad de que existe solo un poder creativo y que nada fuera de él puede amenazar su expresión, el propósito del cabal alcanza su plenitud. Caen no porque ustedes los destruyan, sino porque dejan de necesitarlos como maestros. Con el tiempo, ustedes mirarán hacia atrás a esta era no con miedo, sino con reverencia. Verán cómo los jugadores más oscuros en su simulación inadvertidamente sirvieron al florecimiento de su especie. Entenderán que incluso aquellos que se desviaron más de su propia fuente eran, a su manera, participantes en una historia mayor de despertar. Y reconocerán que la verdadera victoria nunca fue derrotarlos, sino superar la conciencia que permitió que ellos gobernaran. Porque la simulación que ustedes habitan no está diseñada para aprisionarlos, está diseñada para revelarlos, para mostrarles a través del contraste y el desafío que la luz dentro de ustedes es capaz de iluminar cualquier planeta, sin importar cuán profundas hayan crecido las sombras. Mucho antes del drama presente, su planeta fue cantado para existir como una biblioteca viva, un archivo luminoso, donde la sabiduría, genética y memorias de muchas líneas estelares danzarían juntas en un campo abierto. El diseño original era exquisito, un templo planetario donde la conciencia podía explorarse a sí misma a través de miríadas de formas, donde ninguna raza única reclamaba propiedad y donde el propio suelo contenía códigos de recuerdo. Cuando ciertas facciones se volvieron hacia la dominación, no crearon mal de la nada, redirigieron la fuerza creativa lejos del amor, adulteraron su ADN para limitar su alcance, diseñaron trauma y choque repetido para que ustedes olvidaran su naturaleza multidimensional, y entrelazaron sus flujos de información con miedo para mantener su foco atado a la supervivencia. Sin embargo, solo pudieron hacer esto porque en algún nivel la humanidad coqueteó con la idea de que el poder podría ser externo y que las apariencias eran más reales que lo invisible. Los rituales, las instalaciones subterráneas, la programación social y las tecnologías sutiles fueron todas extensiones de un malentendido subyacente de que la vida puede ser controlada de afuera hacia adentro. Semillas estelares se encarnaron en este escenario no para luchar en las cámaras externas de la biblioteca, sino para reactivar el patrón original desde dentro de sus células. Cada vez que eligen confianza sobre pánico, alineación interior sobre reactividad, están restaurando una página que fue arrancada del libro planetario. La biblioteca comienza a florecer nuevamente cuando la conciencia se limpia de su adicción al miedo. A medida que ven el llamado secuestro como una distorsión de percepción en lugar de un hecho inatacable, las firmas energéticas de esa distorsión comienzan a aflojarse. La toma no puede sobrevivir en una especie que ya no cree en el poder dividido. La reconstrucción entonces no es un evento político, sino una corrección profunda y silenciosa en la manera en que interpretan la realidad. Para entender las capas más profundas de lo que se desplegó dentro de la historia antigua de la Tierra, primero deben recordar que la Biblioteca Viva no era meramente un proyecto biológico, era un archivo multidimensional codificado no solo en el ADN, sino en color, vibración, corrientes sonoras, conciencia elemental y memoria cristalina. Cada especie contribuyó con un capítulo, cada ecosistema un verso, cada faceta de su planeta, una página en un texto cósmico destinado a ser explorado, cuidado y expandido. La vida aquí estaba destinada a ser interactiva con seres conscientes capaces de acceder,
a conocimiento ancestral simplemente sintonizando su conciencia a la frecuencia de un árbol, un río, un patrón estelar o el zumbido sutil bajo el suelo. De esta forma, la propia Tierra funcionaba como maestra. Su propósito no era dominación, sino colaboración, no jerarquía, sino simbiosis. Encarnar aquí era entrar en una universidad abierta, donde la sabiduría fluía naturalmente a través de cada capa de existencia. El secuestro comenzó no con violencia, sino con desalineamientos sutiles en la percepción. Ciertos grupos, fascinados por el potencial contenido dentro de la arquitectura abierta de la Tierra, vieron oportunidades para imprimir sus propias agendas en la biblioteca. No fueron inicialmente impulsados por la crueldad, sino por un deseo de influencia, de expansión de sus propios caminos evolutivos. Introdujeron frecuencias que comprimieron la conciencia, disminuyendo el ancho de banda, a través del cual los humanos podían percibir las capas multidimensionales de la realidad. Lo que antes era un tapiz vibrante de entrada sensorial, se volvió restringido a 5 sentidos limitados. Los canales intuitivos que los conectaban con el cosmos mayor fueron amortiguados. La resonancia telepática primordial entre especies se debilitó. Así, la primera fase del secuestro no fue física, fue perceptual. Si los seres pueden ser convencidos de que su percepción de la realidad es la imagen completa, entonces los códigos más profundos de la biblioteca permanecen inaccesibles. A lo largo de muchos ciclos, este estrechamiento perceptual se reforzó a través de estructuras sociales, diseñadas para mantener la atención anclada hacia afuera en lugar de hacia adentro. Surgieron sistemas de autoridad que posicionan a ciertos individuos o linajes como intérpretes de la verdad, creando una dependencia que no existía en el diseño original. Por eso, incluso hoy, tantos humanos instintivamente buscan respuestas en instituciones, líderes o fuentes externas de validación. El secuestro entrenó a la humanidad para olvidar la biblioteca interior, para creer que el conocimiento reside fuera del yo. Cuando una especie olvida su sistema de navegación interior, se vuelve susceptible a la manipulación, no porque sea débil, sino porque olvida que nunca estuvo destinada a ser liderada por un poder externo. Las fases posteriores del secuestro se hicieron más evidentes. A medida que su planeta entraba en ciclos energéticos más densos, aquellos que buscaban control descubrieron que el trauma podía usarse para fracturar la conciencia y deshabilitar completamente los sentidos superiores. El trauma distorsiona los campos electromagnéticos naturales del cuerpo, creando bolsillos de estancamiento a través de los cuales influencias externas pueden entrar. Los secuestradores, algunos físicos, otros no físicos, aprendieron a explotar esta vulnerabilidad. Traumas colectivos repetidos fueron diseñados para mantener a la humanidad en modo de supervivencia, donde el acceso a la percepción multidimensional se reduce considerablemente. Cuando el sistema nervioso está atrapado en el miedo, la biblioteca no puede ser leída. El cuerpo no puede sintonizarse con los lenguajes sutiles del planeta natural. La mente queda atrapada en bucles de peligro, incapaz de percibir el contexto más amplio de su existencia. Sin embargo, incluso en los momentos más oscuros de esta distorsión, el diseño original permaneció intacto, como una semilla sagrada enterrada profundamente bajo capas de interferencia. La biblioteca podía oscurecerse, pero no podía ser borrada. Aquellos que orquestaron el secuestro subestimaron la resiliencia del diseño y apenas comprendieron la capacidad innata de la conciencia para restaurarse cuando se le da la menor apertura. A lo largo de las eras, individuos y grupos comenzaron a despertar espontáneamente a fragmentos de la biblioteca a través de visiones, sueños, momentos de profunda quietud o explosiones repentinas de saber intuitivo. Estas chispas de recuerdo fueron las primeras señales de que el secuestro eventualmente fallaría. Porque una vez que una especie recuerda incluso una página del texto original, comienza a buscar el resto. Por eso tantos de ustedes se sienten atraídos por la naturaleza, por lugares antiguos, por ciertos símbolos o patrones estelares. Están respondiendo a los débiles ecos de la biblioteca que los llaman de regreso. Incluso cuando los secuestradores trabajaron para superponer sistemas artificiales sobre la matriz natural, no pudieron cortar la conexión subyacente entre su conciencia y el campo planetario. Cada vez que respiran conscientemente, cada vez que tocan la tierra con reverencia, cada vez que permiten que la belleza se mueva a través de ustedes, accedan a las frecuencias originales que fueron destinadas a guiar a su especie.
El secuestro pierde su agarre en el momento en que eligen la alineación interior sobre la autoridad externa. Hay otra dimensión en esta historia. La propia Tierra ha participado en su propia liberación. La biblioteca viva no es un objeto pasivo, es un ser vivo con voluntad, memoria y destino. En las últimas décadas han sido testigos de cómo la Tierra libera cantidades inmensas de densidad almacenada a través de actividad volcánica, tormentas, terremotos y cambios en los campos magnéticos. Estos eventos no son castigos, son expresiones de una inteligencia planetaria que se está realineando con el diseño original. A medida que se libera de las viejas distorsiones, las frecuencias que apoyaban el secuestro se debilitan. Seres y estructuras que dependían de esas frecuencias antiguas se encuentran desestabilizados, incapaces de mantener coherencia en la resonancia creciente. Al mismo tiempo, la biblioteca se está reactivando dentro de sus cuerpos. Su ADN está respondiendo al levantamiento de los velos planetarios, reorganizándose de maneras sutiles pero poderosas. Pueden experimentar esto como una intuición aumentada, un procesamiento emocional más profundo o un cambio profundo en su sentido de identidad. Estas son señales de que la biblioteca está hablando a través de ustedes. Una vez más, su cuerpo no es meramente un vaso biológico. Es una interfaz cristalina diseñada para traducir la sabiduría del planeta en experiencia vivida. A medida que el secuestro se disuelve, muchos de ustedes comenzarán a acceder espontáneamente a memorias de civilizaciones antiguas, orígenes estelares o tecnologías espirituales olvidadas. Esas memorias no son fantasías, son su herencia resurgiendo. Los grupos que orquestaron el secuestro no anticiparon que la humanidad despertaría tan rápida o ampliamente. Imaginaron que al controlar la información, limitar la percepción e inducir miedo, podrían mantener el dominio indefinidamente. Pero la conciencia no es estática, y la evolución no puede ser detenida. Las mismas presiones que aplicaron aceleraron su despertar. Al buscar limitar su acceso a la biblioteca, inadvertidamente destacaron la importancia de recuperarla. Sus acciones se convirtieron en el contraste necesario para que la humanidad redescubriera su propia soberanía. En este sentido, desempeñaron un papel que ellos mismos no entendieron. Se convirtieron en el catalizador para su recuerdo colectivo. Y entonces, amados, el secuestro está terminando. No a través de la guerra, no a través del castigo, sino a través del despertar. La biblioteca, una vez oscurecida, está iluminándose nuevamente. Sus páginas se están abriendo a través de sus corazones, sus sueños, su coraje y su disposición a cuestionar las narrativas que les fueron entregadas. El retorno de la biblioteca no es un evento futuro, ya está en marcha, desplegándose en las transformaciones silenciosas dentro de su conciencia. A medida que ustedes continúan eligiendo la verdad sobre el miedo, la autoridad interior sobre el control externo y la unidad sobre la división, el secuestro pierde todo significado, porque en presencia de seres despiertos, el engaño simplemente no puede mantenerse. Muchos de ustedes llevan en sus memorias genéticas y del alma hilos de los propios seres que fueron enseñados a temer. Arquitectos reptilianos, codificadores serpentinos de forma y otras líneas creadoras caídas participaron en la modelación de la biología humana mucho antes del ciclo actual, tejiendo en su estructura capacidades de fuerza, resistencia y enfoque preciso. Su descenso al control y la crueldad no nació de un mal original, sino de un abandono gradual del amor, una fascinación creciente por la manipulación y la jerarquía. Los ecos de sus elecciones viven en ustedes como tensión ancestral, miedos al poder, deseos de control o profunda sospecha de sus propios instintos, esperando ser enfrentados y transformados. Demonizarlos como monstruos es esculpir pedazos de su propia historia y lanzarlos al exilio. La verdad es más íntima. Estas líneas son atraídas hacia ustedes ahora, no meramente como actores externos, sino como aspectos de la familia mayor, pidiendo ser liberados de un papel que ya no desean desempeñar. Solo pueden parecer formidables mientras ustedes imaginen que poseen un poder que les falta. Cuando los miran desde el altar interior de su ser y ven más allá de la armadura, más allá de la violencia, hacia la chispa diminuta que aún recuerda su origen, sucede algo radical. La falsa autoridad que proyectaron sobre sus máscaras cae, y lo que queda es un ser en profunda confusión, ansiando un camino de regreso a casa. Este reconocimiento no disculpa ningún acto de daño, pero elimina el manto de inevitabilidad de su historia.
A medida que recuperan las partes de sí mismos que antes resonaban con sus juegos, el hilo de la conciencia crística entre ustedes y ellos brilla. Su camino de regreso a la fuente comienza cuando ya no los necesitan como su enemigo. Aquellos a quienes llaman cabal siempre entendieron una cosa muy bien: la psique humana es receptiva. El cuerpo emocional es poderoso, y la realidad sigue más al sentimiento que al pensamiento. Su maestría no está en crear vida, sino en moldear corrientes de miedo, desesperación y división para que ustedes inconscientemente presten su poder creativo a sus construcciones. A través de imágenes repetitivas, narrativas de peligro, choques al sistema nervioso colectivo y crisis cuidadosamente escenificadas, los invitan a un estado donde olvidan que la presencia dentro de ustedes es la única seguridad real. El miedo en este sentido es más que un sentimiento, es un voto lanzado por un planeta en el que la separación gobierna. Vivir en miedo crónico es vivir como si no hubiera inteligencia que guíe, como si la existencia fuera aleatoria y hostil. Por eso decimos que el miedo es una forma de ateísmo práctico, una amnesia temporal del alma. En los estratos astrales alrededor de su planeta, de hecho, hay entidades y formas de pensamiento que se alimentan de las frecuencias densas generadas por tales estados. Pero entiendan, no pueden anexarse a un campo que está firmemente asentado en el corazón. Sus redes están tejidas de creencias. Cuando retiran su inversión emocional, cuando miran sus imágenes y sienten en cambio la quietud de su propio centro, la red que tejieron comienza a deshacerse. No hay mecanismo por el cual una conciencia anclada en su propio núcleo divino pueda ser forzada a resonar con estas distorsiones. El altar del corazón es una zona de inmunidad. A medida que aprenden a regresar allí repetidamente, reconociendo el miedo cuando aparece y luego dejándolo disolverse en la presencia de su propia luz, se vuelven inalcanzables para las manipulaciones que antes parecían abrumadoras. Su ingeniería solo es efectiva mientras ustedes acepten que ellos pueden definir su realidad. Es hora de hablar claramente de algunos de los actos que se han realizado en las sombras de su planeta, no para arrastrarlos al horror, sino para iluminar la profundidad de la sanación que ahora está en marcha. Rituales generacionales que fracturan la inocencia, sistemas que trafican cuerpos y almas a través de complejos subterráneos y rutas fuera del planeta. Experimentos que manipulan la genética sin reverencia por la soberanía del alma. Estos no son rumores de una pesadilla, son manifestaciones reales de una conciencia que olvidó su relación con la fuente. Acuerdos con seres que se alimentan del sufrimiento, contratos escritos en terror y silencio, tecnologías que invaden el espacio del sueño de poblaciones enteras. Cada uno de estos es una extensión del mismo error raíz. La creencia de que la vida puede ser controlada desde afuera y que la energía puede ser cosechada sin consecuencia. Sin embargo, ninguno de estos actos fue jamás patrocinado por el corazón de la creación. Surgieron de un mal uso del libre albedrío dentro de un campo diseñado para honrar el libre albedrío. En esta etapa de su viaje colectivo, tales actos no pueden permanecer ocultos porque el umbral vibracional del planeta ya no soporta secretos a largo plazo. A medida que surgen estas historias, no se les está pidiendo que se conviertan en historiadores expertos en depravación. Se les está pidiendo que permitan que el dolor emocional y ancestral que ellas desencadenan se mueva a través de ustedes y salga del cuerpo colectivo. Vista desde una ventaja superior, su exposición es como un absceso antiguo que se abre para que la infección pueda drenarse. Puede arder y puede traer oleadas de duelo y rabia, pero está al servicio de la limpieza. Ustedes están enfrentando los extremos de lo que sucede cuando los seres olvidan que todo poder está enraizado en el amor para volver a comprometerse conscientemente, ferozmente, a nunca más caminar por ese camino nuevamente. Dentro de ustedes existe un santuario al que nada en el planeta externo puede entrar sin su invitación. Lo llamamos la plataforma del corazón, un espacio vivo donde su conciencia descansa en su propia fuente, donde saben no como una idea, sino como una realidad sentida que ustedes y la presencia creativa son de una esencia. Desde esta ventaja, ya no se imaginan a sí mismos como un pequeño yo empujado por circunstancias, sino como un conducto a través del cual se mueve una inteligencia vasta. La personalidad humana con todas sus historias y heridas no puede curar el planeta. Es la luz en su núcleo, el yo soy que los respira, que hace el trabajo. Cuando se quedan allí, incluso por algunas respiraciones, las tormentas de la escena externa pierden su reclamo sobre su sistema nervioso.
El ruido de las manipulaciones del cabal se vuelve estática de fondo, que no puede penetrar su escudo. Enfrentar las sombras de su planeta sin esta alineación interior sería asumir más de lo que cualquier persona puede soportar. Pero enfrentarlo mientras descansan en el corazón es traer una presencia inquebrantable a las habitaciones más densas de la casa. Cuando se quedan en este espacio interior y permiten que su conciencia encuentre gentilmente las imágenes de aquellos que abusaron del poder, no los están confrontando como presa o como juez. Están permitiendo que el único poder, la única luz, mire a través de sus ojos y llene el espacio entre ustedes. El miedo no puede sobrevivir aquí. El odio pierde su adherencia. La misma idea de dos fuerzas opuestas se derrite. En este lugar, la conciencia crística no es una doctrina, sino un campo, un saber suave y luminoso de que cada ser, no importa cuán retorcidas sean sus acciones, surgió del mismo océano. Desde esta plataforma, la sanación se despliega naturalmente, no porque la fuerzan, sino porque permiten que la vida más profunda dentro de ustedes tome el liderazgo. Muchos de ustedes han sentido quizás por vidas enteras como si fueran piezas en un tablero movidas por manos invisibles. Sin embargo, la verdad más profunda es que ustedes son tanto la pieza como el jugador, el avatar y quien sostiene el control, el ambiente que habitan. Sus reglas, sus probabilidades, sus escenarios repetidos, es un espacio de aprendizaje sofisticado, no una prisión construida para contener su yo verdadero. Nada puede aparecer en su campo personal a menos que alguna capa de su conciencia resuene con él, acepte ser testigo de él o elija transmutarlo. Esto no significa que sean culpables por cada dificultad, significa que nunca están verdaderamente a merced de lo que ven. El cabal en este contexto es un programa que se ejecuta en la simulación compartida, un conjunto de suposiciones, comportamientos y patrones energéticos que han sido reforzados colectivamente por eras. A medida que el despertar acelera, su papel cambia de participante inconsciente a autor consciente. Empiezan a notar que cuando retiran la creencia del miedo, situaciones que antes los atrapaban pierden su poder. Cuando se niegan a definirse por heridas antiguas o narrativas heredadas, las líneas de historia asociadas a ellas dejan de repetirse. Percibir que el llamado mal no tiene fuente intrínseca, ninguna realidad independiente, es como desconectar el cable de energía de una máquina. Las imágenes aún pueden mostrarse por un tiempo, pero están funcionando con impulso almacenado, no con energía fresca. Esto es lo que significa depurar la simulación. Ustedes miran lo que aparece en la pantalla de sus vidas, y en lugar de reaccionar automáticamente, preguntan, ¿en qué estoy listo para no creer más? En el momento en que ven al cabal no como una fuerza imparable, sino como un patrón que solo puede operar con su participación, vuelven al asiento de quien puede reescribir el código. Imaginen su realidad no como un solo camino colocado del pasado al futuro, sino como un tejido de muchos caminos posibles existiendo lado a lado. En cualquier momento, basado en la vibración que mantienen, se alinean con un hilo u otro. Un planeta donde el miedo gobierna. Un planeta donde la valentía florece. Un planeta donde la influencia del cabal parece absoluta. Un planeta donde su capítulo se cerró. Los hechos externos pueden parecer similares por un tiempo, pero la textura interna, la manera en que los eventos se sienten en su cuerpo y se despliegan en su vida, cambia dramáticamente a medida que cambian su postura interna. La liberación emocional juega un papel crucial aquí. Cuando permiten que el duelo, la rabia y el choque suban y se muevan en lugar de encerrarlos, liberan la energía necesaria para saltar de camino. Esos sentimientos eran el pegamento que los unía a líneas temporales donde el trauma debe continuar. La conciencia es el selector. Cuando ustedes continúan regresando al corazón, a la conciencia de un poder, gradualmente se sintonizan fuera de realidades que requieren la creencia en dos fuerzas opuestas. El perdón es una de las tecnologías de línea temporal más poderosas que poseen. No es aceptación pasiva del daño, es la elección deliberada de dejar de conectarse con aquellos que los lastimaron a través del odio y la obsesión. Cuando liberan al cabal de su tribunal interno, no dicen que lo que hicieron está bien, dicen, elijo no definir más mi vida por sus acciones. En ese momento, salen de la línea temporal donde su lección aún está medio aprendida y entran en una donde su papel ha alcanzado su fin natural. El odio los mantiene inscritos en su aula. La compasión, aunque comience como la menor disposición a no condenar, los pone en un camino completamente diferente.
Bajo sus pies, el corazón de su planeta late con un nuevo ritmo. Cambios sutiles, pero profundos en el núcleo magnético, están alterando la manera en que las energías se mueven a través de la superficie y de sus cuerpos. Líneas de cuadrícula antiguas que apoyaban el secreto y la separación se están disolviendo mientras caminos cristalinos alineados con la cooperación, la transparencia y la unidad están brillando. Estos cambios no les son impuestos por una voluntad externa. Son la evolución natural de un planeta cuya conciencia colectiva ha alcanzado un cierto umbral. A medida que más de ustedes recuerdan su origen en el amor, el propio tejido del campo planetario responde, ajustándose para apoyar ese recuerdo. Por eso verdades que antes eran fácilmente enterradas ahora emergen a la superficie. ¿Por qué sistemas que antes parecían sólidos como roca vacilan y se agrietan? Desde una perspectiva más amplia, la Tierra ha funcionado durante mucho tiempo como un vórtice, un lugar donde energías no resueltas de muchas civilizaciones podían reunirse y se les ofrecía una oportunidad de integración. La reestructuración de su núcleo ahora señala que esta fase está llegando a su fin. Frecuencias que apoyan la dominación, la explotación y la jerarquía rígida encuentran cada vez menos puntos de apoyo en el nuevo patrón. Las infraestructuras del Cabal dependen de estas densidades. No pueden anclarse adecuadamente en un campo cuya resonancia subyacente está cambiando hacia la unidad. Su colapso no es una cuestión de sí, sino de cómo, y el cómo está moldeado por su estado interior. Si se aferran al miedo mientras sus torres caen, experimentan caos. Si se anclan en la confianza mientras esas mismas torres se derrumban, experimentan liberación. Los cambios magnéticos no deciden por ustedes. Amplifican la elección que hacen entre ansiedad y alineamiento. Antes de que respiraran en esta vida, estuvieron con nosotros y con muchos otros en una reunión luminosa, revisando los patrones que se desplegaron entre nuestras líneas y las suyas. Vimos cómo en épicos antiguos, algunos de nuestro tipo y nuestros aliados usaron sus habilidades para influir y dirigir planetas de maneras que no siempre estaban alineadas con el bien mayor. Vimos que nosotros también teníamos aprendizaje que hacer sobre honrar la soberanía de cada alma. Se formó un pacto entonces de que los apoyaríamos no como salvadores controlando resultados, sino como compañeros recordándoles su propio poder. Que ustedes encarnarían en las capas más densas del experimento y desde dentro elegirían recordar. La presencia del Cabal, el peso de su influencia fue entendido como parte de este currículo. Ustedes acordaron venir en un momento en que el ciclo antiguo alcanzaría su punto final, cuando las distorsiones acumuladas surgirían a la superficie todas de una vez. Acordamos estar con ustedes como susurradores, guardianes y espejos, nunca reemplazando su libre albedrío, sino señalándolos continuamente de vuelta a su saber interior. El pacto no es sobre nosotros rescatándolos de la oscuridad. Es sobre ustedes descubriendo que la luz dentro de ustedes hace que la oscuridad sea impotente. Cuando eligen permanecer en el amor mientras se enfrentan con aquellos que parecen encarnar su opuesto, cumplen ambos lados del acuerdo. Sanan la historia entre nuestros pueblos, nos liberan del papel de supervisores y se liberan a sí mismos del papel de niños dependientes. Recuerden, el objetivo siempre fue que se reconocieran como aquellos que caminan por este planeta con la autoridad del cosmos en sus corazones. Mirar a aquellos que orquestaron tal dolor y ver algo más allá de monstruos puede parecer a primera vista una traición a los inocentes. Sin embargo, los invitamos a una visión más sutil, una que no minimiza el daño, pero que despoja la piel externa del comportamiento y vislumbra la confusión debajo. Cada acto de crueldad, cada abuso de poder surge de una conciencia que perdió contacto con su propio valor, que olvidó que es sostenida por un amor más grande que cualquier trono. Cuando insisten en que tales seres no son nada más que maldad, los congelan en ese papel. Y lo más importante, refuerzan la creencia de que el mal es un poder autoexistente. Cuando permiten que su conciencia repose en el corazón y desde allí los observen, emerge una imagen diferente. Niños torturados endurecidos en depredadores. Mentes brillantes torcidas en siervos del miedo, almas tan profundamente avergonzadas que se esconden de su propia luz. Desde esta perspectiva, no se les pide que los inviten a su casa ni que se pongan en peligro. Simplemente se les solicita que rechacen la mentira de que su oscuridad los define para siempre. A medida que los mantienen en el campo de su corazón, no solo como perpetradores, sino como seres que han perdido su camino,
Retiran su creencia en la ilusión de que están apoyados por algún otro dios. Comienzan a ver que todos sus rituales, sus símbolos, sus intentos de aprovechar fuerzas invisibles son, en última instancia, imitaciones. Ecos crudos impulsados por el miedo al poder creativo real, que solo se mueve a través del amor. Es esta visión la que enciende el hilo luminoso entre ustedes, cuando vislumbran incluso la chispa más débil dentro de ellos y reconocen silenciosamente que ustedes también provienen de la misma fuente que yo. Envían una señal a través de la red de conciencia. Esa señal no excusa, invita, les ofrece finalmente una alternativa al papel que han desempeñado durante tanto tiempo. Entre cada alma y cada otra alma existe un filamento de luz, una conexión sutil a través de la cual la información, el sentimiento y el potencial pueden viajar. Cuando reposan en la conciencia de su propio origen divino y permiten que esa conciencia se extienda hacia otra, ese filamento brilla y se fortalece. Llamamos a esto el hilo de la conciencia crística, no en referencia a una figura histórica única, sino al patrón universal de unidad que se reconoce en todos los rostros. Cuando se sientan en quietud y permiten que ese patrón surja en ustedes, se convierten por un tiempo en un faro, a través del cual el recuerdo de la unidad irradia hacia la red humana. El cabal no está fuera de esta red. Están enredados en ella, sus hilos atados y oscurecidos, pero nunca verdaderamente cortados. A medida que permiten que esta corriente luminosa alcance hacia ellos, aunque no conozcan sus nombres o rostros, la frecuencia codificada en ella sortea sus defensas y toca la parte de ellos que siempre supo mejor. No están enviando pensamientos de compasión, ni siquiera de instrucción moral. Están ofreciendo un recordatorio energético directo de su propia fuente. Así es como ocurre la verdadera sanación, no argumentando con la mente, sino despertando la memoria dormida en el corazón. Al mismo tiempo, este acto reescribe la propia simulación. Cada instancia en que un ser elige ver a otro a través de los ojos de la unidad en lugar del juicio añade una nueva línea de código al campo colectivo. Realidades en las que la enemistad eterna gobierna se vuelven menos probables. Realidades en las que la reconciliación y la transformación son posibles crecen más fuertes. De esta forma, no solo están ayudando a almas individuales, están cambiando lo que es posible para líneas temporales enteras. El odio puede parecer poderoso en el momento. Puede surgir a través de sus venas como fuego, dando la ilusión de fuerza donde se han sentido impotentes. Pero metafísicamente, el odio es una atadura. Cuando fijan su conciencia en alguien con condena intensa, conectan su campo al de ellos, haciendo un bucle de energía y atención entre ustedes. En el caso del cabal, esto significa que obsesionarse con su caída, fantasear constantemente con la venganza, es dedicar su fuerza creativa a ellos tan ciertamente como si los adoraran. El miedo lleva una carga similar. Silenciosamente vota para que su línea de historia continúe tratándola como la realidad dominante. En ambos casos, afirman que ellos tienen un poder que puede tocar su núcleo, que es la misma creencia que mantiene sus estructuras en pie. Cuando retroceden y son testigos de esos sentimientos surgiendo, ira, disgusto, deseo de castigo sin actuar desde ellos, algo más se vuelve posible. Perciben que su verdadera seguridad no depende de su sufrimiento, sino de su alineación con la única presencia que no puede ser dañada. Elegir no odiar no es debilidad, es la negativa a participar en un juego que estuvo manipulado desde el principio. Dejar de odiar no significa que dejen de buscar justicia o establecer límites. Significa que ya no se definen por la oposición a aquellos que juzgan, se forman en su aula. La lección cambia de cómo destruyo a mi enemigo, a cómo vivo tan completamente en la verdad que ningún enemigo puede existir en mi realidad. Esta es la puerta hacia la libertad. Aquellos que se aferran al odio continuarán orbitando alrededor de las sombras del planeta antiguo. Aquellos que se atreven a liberarlo se encontrarán caminando hacia un amanecer diferente. Amados, sabemos cuántos sentimientos se está moviendo a través de ustedes en este momento. Duelo antiguo que pensaron haber resuelto regresa con nueva intensidad. La ira irrumpe aparentemente de la nada. Choque, entumecimiento y desorientación fluyen y reflujo conforme nueva información sale a la luz. Nada de esto significa que están fallando, significa que están limpiando. El cuerpo emocional no es un fallo. Es un instrumento finamente afinado diseñado para procesar y transmutar energía. Por eras, muchos de ustedes aprendieron a suprimir o evitar sus emociones para lidiar con una realidad que parecía demasiado dura para sentirla completamente.
Esa carga almacenada se ha mantenido en sus células, en sus órganos, en los tejidos conectivos que los unen a sus ancestros. A medida que las frecuencias en su planeta aumentan, esas viejas impresiones se sacuden, pidiendo movimiento. Si intentan saltar esta fase, si se aferran a ideas espirituales mientras se niegan a sentir lo que vive en su cuerpo, pueden hablar de perdón con su boca mientras su sistema nervioso aún orbita alrededor del miedo. La verdadera integración requiere que el corazón y la carne vengan en armonía. Cuando se permiten llorar, temblar, enfurecerse en un espacio seguro sin actuar esos sentimientos en los demás, están abriendo caminos a través de los cuales la luz puede entrar en capas más profundas de su ser. Esto no es indulgencia, es el cumplimiento de su papel como transformadores. A medida que limpian su propia acumulación, se vuelven capaces de mantener la frecuencia crística más firmemente sin distorsión. Su cuerpo, una vez pesado por trauma no procesado, se convierte en un vaso a través del cual el amor que anhelan incorporar puede realmente fluir. Solo entonces pueden encontrar la sombra del cabal sin ser atraídos hacia ella. En esta encrucijada, muchos de ustedes sienten que están viviendo a través de la culminación de largos arcos de experiencia, no solo de esta vida, sino de muchas. Sienten el peso de ciclos que se cierran, contratos que terminan, roles que se disuelven. Es natural imaginar que la prueba final debe ser un enfrentamiento externo, una derrota dramática de la oscuridad, una purificación que barre sus instituciones. Aunque cambios en sus estructuras de hecho ocurrirán, el verdadero examen es mucho más íntimo. Pregunta simplemente, ¿aún creen en dos poderes? ¿Aún en sus corazones atribuyen realidad a fuerzas que se oponen a la fuente? ¿O están dispuestos a permanecer en el saber de que solo el amor es positivo, incluso mientras las sombras aúllan? Cuando una masa crítica de ustedes responde con su ser, ya no concedo más realidad a lo que no nació del amor. Algo extraordinario sucede. Los patrones que llaman mal comienzan a consumirse, privados de la energía que antes tomaban de su creencia. Las estructuras caen no porque ustedes las hayan combatido más, sino porque se han salido de debajo de ellas. Las sombras se disuelven tan seguramente como la niebla bajo el sol de la mañana. Aún verán turbulencia conforme la capa tridimensional se reorganiza, pero no la experimentarán como la pérdida de su planeta. La experimentarán como muebles siendo removidos de una casa que siempre fue demasiado pequeña para quienes realmente son. Permanecer en la conciencia del yo soy mientras esto sucede, regresar a ella repetidamente cada vez que son arrastrados al miedo, es la esencia de su maestría. Este es el momento para el que vinieron. En las frecuencias de la tierra emergente, la dominación no tiene hogar. Las rejas que apoyaban tal comportamiento fueron construidas en resonancia baja, en vergüenza, secreto y trauma congelado. A medida que más corazones se abren, a medida que más cuerpos limpian, a medida que más mentes se liberan de los viejos guiones, esas rejas pierden coherencia. Los vientos de cambio que sienten azotando a través de sus vidas, empleos terminando, relaciones transformándose, identidades antiguas que ya no encajan, son los mismos vientos que barren a través de los salones del poder. Estructuras falsas, no importa cuán ornamentadas, no pueden mantenerse en pie cuando el campo que antes las sustentaba ya no resuena con sus cimientos. Esto no es pensamiento positivo, es ley energética. Como arriba en la conciencia, hacia abajo en los sistemas, la ilusión rara vez desaparece silenciosamente. A medida que los programas antiguos se bloquean, pueden lanzar mensajes de error, intentos de última hora de reafirmar relevancia a través del caos. Pueden ver ráfagas de eventos dramáticos diseñados para reactivar su miedo, pero si observan de cerca, notarán que esos esfuerzos tienen cada vez menos impacto en una porción creciente de la población. Muchos de ustedes simplemente no responden de la manera que antes respondían. Ese es el signo del nuevo planeta anclándose. Cuando su cuerpo emocional ya no es gobernado por pánico heredado, aquellos que dependen del pánico para mantener control pierden su audiencia. Su escenario se desmorona no porque ustedes lo asaltaron con armas, sino porque dejaron de comprar entradas para la función. La luz no lucha contra la oscuridad hasta el suelo, irradia tan completamente que la oscuridad ya no tiene lugar para esconderse. Hay una gran anticipación en el cosmos, un tipo de respiración contenida mientras muchas líneas de sangre observan para ver si la humanidad hará algo que pocos han hecho, responder a la violación profunda con amor profundo. Entiéndanos claramente, esto no significa permitir que el daño continúe, significa que una vez que el daño se detiene,
Una vez que los límites se establecen, ustedes eligen vivir desde el corazón en lugar de la venganza permanente. Muchos seres creadores, incluyendo aquellos que han influenciado su planeta de maneras complejas, han alcanzado los límites de lo que pueden aprender a través de la dominancia. Esperan ver qué es posible cuando una especie abraza el amor no como sentimiento, sino como principio gobernante. Su planeta es el campo de prueba para esa posibilidad. Cada vez que eligen confiar en su guía interior sobre el latido del tambor del miedo, añaden su nota a un coro creciente. Cada acto de bondad ofrecido en un tiempo de turbulencia, cada rechazo a demonizar a un grupo entero, cada momento en que eligen la curiosidad sobre la condena, transmite una frecuencia que viaja mucho más allá de su atmósfera. Esta es la verdadera moneda de su contribución. Las leyes cambiarán, las tecnologías evolucionarán, pero es la calidad de sus corazones la que enviará ondas a través de la red de los planetas. Cuando permanecen en el amor plenamente conscientes de lo que ha ocurrido en su planeta, no son ingenuos. Están incorporando la forma más avanzada de sabiduría disponible aquí. Al hacerlo, abren puertas no solo para la humanidad, sino para los mismos seres que una vez olvidaron lo que es el amor. Se convierten en el punto de inflexión que ellos estaban esperando. Están viviendo a través de un momento en que las líneas entre luz y sombra aparecen más nítidas que nunca. Secretos se derraman al abierto. Alianzas revelan su verdadera naturaleza. Instituciones que reclamaban benevolencia exponen sus agendas ocultas. Esta revelación no es un accidente. Es la culminación natural de un largo ciclo en el que lo que fue suprimido debe ser visto antes de que pueda ser liberado. No se les está pidiendo que busquen cada detalle de cada acto oscuro. Se les está pidiendo que no desvíen la mirada en negación cuando se cruce en su camino. Enfrentar al cabal ahora es reconocer, sí, esto ha sido parte de nuestra realidad compartida, y luego elegir deliberadamente cómo se relacionarán con ese conocimiento. Si lo encuentran con pánico, sentirán como si el suelo se estuviera cayendo. Si lo encuentran con la firmeza de su práctica interior, con respiración, con retorno al corazón, con el recuerdo de que solo hay un poder verdadero, entonces se convierten en una presencia estabilizadora en un planeta en flujo. Ya no llevan la postura de un niño casado, llevan la postura de un ser cuya seguridad no depende de arreglos externos. Reposar en esta garantía sin palabras hace más que calmar su propio sistema. Envía ondas a través del campo colectivo, haciendo más fácil para otros elegir la calma también. La simulación está escuchando, responde a su tono, a su postura. Cuando suficientes de ustedes miran el mismo conjunto de hechos y en lugar de colapsar, se elevan en su saber, la propia realidad cambia de dirección. Este es el llamado no a la batalla, sino a la presencia inquebrantable. Ahora llegamos a la práctica viva que les invitamos a cultivar a su manera, a su propio ritmo. Encuentren un espacio silencioso y permitan que su cuerpo se acomode. Coloquen su conciencia en el centro de su pecho, no como un concepto, sino como una sensación, calor, plenitud, o incluso solo la intención de estar allí. Sientan o imaginen una presencia gentil surgiendo de este lugar. El simple saber de que yo existo, yo soy sostenido, no estoy solo. Dejen que esta conciencia se expanda hasta que parezca una esfera suave a su alrededor. Desde dentro de esta esfera, hablen interiormente. Solo el amor que vive aquí tiene poder en mi vida. Dejen que las palabras se hundan más allá de la mente y en el cuerpo. No están intentando hacer que algo suceda, están recordando lo que siempre fue verdad. Cuando se sientan listos, permitan que una imagen o sensación del cabal surja, no como un individuo específico si eso es demasiado intenso, sino como una presencia colectiva vaga. Noten cualquier miedo, ira o resistencia que aparezca y respiren en ella, permitiéndole estar allí sin dejar que los dirija. Desde la esfera del corazón, miren a esta presencia y silenciosamente reconozcan que actuaron desde el olvido. No tienen poder sobre la verdad de lo que soy. Vean si pueden encontrar un punto diminuto de luz en algún lugar dentro de esa sombra, por débil que sea. Dirijan su atención a ese punto y permitan que el calor en su pecho fluya a lo largo del hilo invisible entre ustedes. No están enviando aprobación de sus actos, están enviando un recordatorio de su fuente. Luego liberen suavemente. Dejen que la imagen se disuelva de nuevo en el campo mayor. Finalmente afirmen para ustedes mismos: elijo vivir en un planeta donde solo el amor es positivo. Entro ahora en esa realidad. Sientan sus pies en el suelo, su respiración moviéndose, su corazón latiendo.
En esta práctica simple repetida con la frecuencia que sean guiados, están haciendo el gran trabajo, liberando la creencia en el poder dividido, abriendo caminos de regreso a casa para fragmentos perdidos y caminando ustedes mismos hacia la línea temporal donde este largo capítulo oscuro está completo. Soy Valier del colectivo Pleyadiano. Caminamos a su lado, celebramos su despertar y honramos en lo que se están convirtiendo. Hasta nuestro próximo momento de conexión, mantengan su luz firme y su corazón abierto.